Hola familia de YouTube. QU Copyright alegró inmensa tenerlos una vez más por AQ, en su canal favorito. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para sumergirse en una historia que les prometo, los va a dejar sin aliento. Hoy vamos a desenmarcar más menos un entramado de emociones, secretos y destinos cruzados que giran en torno a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, Kerem y Hande. Lo adivinaron bien, vamos a hablar de esos talentos turcos que han conquistado corazones alrededor del mundo. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, anu copyright dotas jugosas y revelaciones que los mantendrán pegados a la pantalla. Porque hoy vamos a explorar a fondo la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos cautivó superíndice 3 en Senu con diéresis al cap, Lofi sin deer, y cuya relación superíndice 3n, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de intensa especulación superíndice 3n y admiración superíndice 3n. Vamos a adentrarnos en los rumores, las confirmaciones, las separaciones y sobre todo, en el legado que han dejado en nuestros corazones como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3n. Pero no solo eso, vamos a analizar el impacto cultural de su relación, cómo influyó en la percepción del romance en la era digital y la huella que dejaron en la industria del entretenimiento turco y global. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia fascinante, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta el contenido que creamos, si disfrutan de nuestras investigaciones y análisis, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y lo más importante suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Su suscripción superíndice 3n es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora abrochen sus cinturones porque estamos a punto de despegar. Comencemos por el principio, por ese momento mágico en el que Hande y Kerem coincidieron en el set de Senu con diéresis al cap. La serie que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos global, no solo nos regaló superíndice 3 una historia de amor en traumas menos hable entre Eda y LDZ y Serkan Bolat, sino que también Copyright N fue el escenario donde nació superíndice 3 una conexión superíndice 3n especial entre sus copyright pretes. Desde el primer instante la química entre Hande y Kerem fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban dentro y fuera de CU Maras, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Y no solo la química, también la profesionalidad y la dedicación que ambos imprimieron a sus personajes, creando una sinergia que trascendió la pantalla. Y es que seamos honestos, ¿Q Copyright N no se enamoró superíndice 3 de Eda y Serkan? Su relación superíndice 3n llena de altibajos, de momentos tiernos y de situaciones hilarantes, nos mantuvo enganchados a la pantalla durante meses. Pero ese año de la ficción superíndice 3n, muchos fans comenzaron a sospechar que el amor había trascendido la pantalla y se había instalado en los corazones de Hande y Kerem. Y no era para menos. La intensidad de las escenas románticas, la naturalidad con la que se interpretaban el uno al otro, la complicidad que transmitían, todo hacía pensar que lo que se veía en pantalla era solo un reflejo de algo mucho más profundo. Los rumores comenzaron a circular con fuerza. Fotos y vídeos filtrados del set mostraban a Hande y Kerem compartiendo momentos de complicidad, risas y gestos más menos osos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de fans que analizaban cada detalle, cada mirada, cada palabra, en busca de pruebas que confirmaran sus sospechas. Y por supuesto los medios de comunicación superíndice 3n turcos no tardaron en hacerse eco de los rumores, alimentando aún la expectación superíndice 3n. Hubo incluso análisis exhaustivos de la ropa que usaban, si coincidían en colores o estilos, todo era una pista potencial para desentrañar la verdad. Las comunidades de fans se organizaron en foros y grupos de discusión donde cada detalle era minuciosamente estudiado. Pero Hande y Kerem, fieles a su estilo, se mantuvieron copyrighticos. Durante meses negaron cualquier relación superíndice 3n romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la evidencia se hacía cada vez más difícil de ignorar. Sus viajes juntos, sus publicaciones en redes sociales con mensajes encriptados y, sobre todo, la forma en que se miraban delataban que había algo muy de ese ayu de la amistad.
No solo viajes, también se filtraron fotos de cenas privadas, salidas a parques temáticos, incluso pequeños detalles como llevar la misma gorra o una pulsera similar eran interpretados como señales inequívocas de su relación. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, rastreando cada movimiento de la pareja. Y entonces llegó Superíndice 3, el momento que todos los fans estaban esperando, la confirmación Superíndice 3N oficial. En abril de 2021, Andy y Kerem fueron fotografiados juntos en Maldivas, disfrutando de unas vacaciones románticas. Las imágenes que se filtraron rápidamente en las redes sociales mostraban a la pareja relajada y feliz, disfrutando del sol, la playa y sobre todo, del amor. La explosión en redes sociales fue monumental. Andy Kerem, Anker, Love is in the air se convirtieron en trending topics globales en cuestión de minutos. La confirmación oficial desató una ola de alegría y felicitaciones por parte de sus fans. Con las fotos de Maldivas como prueba irrefutable, Andy y Kerem ya no pudieron negar su relación Superíndice 3N. A partir de ese momento comenzaron a compartir abiertamente su amor en redes sociales, publicando fotos juntos, dedicándose mensajes cariu más menos osos y mostrándose como una pareja su Superíndice 3 lida y enamorada. Se liberaron de la presión de ocultar su relación y se permitieron disfrutarla plenamente, compartiendo momentos especiales con sus seguidores. Su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 medio tico. Los fans los idolatraban, los medios los perseguían y las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores. Andy y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero y en la inspiración Superíndice 3N para millones de personas alrededor del mundo. Su influencia trascendió las fronteras de Turquía, convirtiéndose en íconos globales. Revistas de moda y estilo de vida de todo el mundo querían tenerlos en sus portadas. Durante los siguientes meses, Andy y Kerem vivieron una historia de amor de cuento de hadas. Viajaron juntos por el mundo, asistieron a eventos de alfombra roja, compartieron momentos especiales con sus familias y amigos, y se mostraron más enamorados que nunca. Su relación Superíndice 3N parecía indestructible, destinada a durar para siempre. Se convirtieron en la imagen de la felicidad y el éxito, una pareja perfecta ante los ojos del mundo. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. A finales de 2021, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decía que las agendas apretadas, las presiones mediáticas y las diferencias personales habían comenzado a erosionar su relación Superíndice 3N. La burbuja de perfección empezó a desinflarse y las primeras grietas se hicieron visibles. Andy y Kerem, una vez se mantuvieron en silencio. No confirmaron ni negaron los rumores, pero su silencio solo sirvió Superíndice 3 para alimentar a la especulación Superíndice 3N. Los fans angustiados esperaban una confirmación Superíndice 3N o una negación Superíndice 3N, pero la pareja se mantuvo copyright tica. La falta de comunicación oficial solo exacerbó la incertidumbre y el nerviosismo entre sus seguidores. Finalmente, en enero de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial: Andy y Kerem habían terminado su relación Superíndice 3N. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja, que explicaron que la separación Superíndice 3N había sido de mutuo acuerdo y que ambos seguían manteniendo una buena relación Superíndice 3N de amistad. La bomba estalló y el mundo del entretenimiento turco se paralizó. La noticia de su ruptura fue un shock para sus fans. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción Superíndice 3N y apoyo para Andy y Kerem. El luto virtual se hizo sentir en todas las plataformas. Desde entonces, Andy y Kerem han seguido caminos separados. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, cosechando con diéresis copyright hitos y demostrando su talento. Andy ha protagonizado series como Bamba y Kabiri y Ameran, mientras que Kerem ha participado en proyectos como Eflatun y Last Day of Night. Ambos han demostrado su capacidad para reinventarse y seguir creciendo profesionalmente a pesar de la tormenta emocional que supuso su ruptura. A pesar de su separación Superíndice 3N, el legado de Andy y Kerem como pareja sigue vivo en la memoria de sus fans. Su química en Senu con diéresis al Cap
sigue siendo recordada como una de las MUD de SIQ superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3N turca, y su historia de amor, aunque breve, sigue inspirando a muchos. Su impacto en la cultura popular turca es innegable. Pero ¿Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Hande y Kerem? Por Q copyright una relación superíndice 3N que parecuatan su superíndice 3 lida terminu superíndice 3 de forma tan abrupta? Estas son preguntas que muchos fans se siguen haciendo hasta el día de hoy. Vamos a intentar desentrañar las posibles causas detrás de esta ruptura. Algunos apuntan a las diferencias personales como la principal causa de la ruptura. Se dice que Hande es una persona muy reservada e introvertida, mientras que Kerem es muy extrovertido y sociable. Estas diferencias, sumadas a las presiones mediáticas, pudieron haber generado tensiones en la pareja. La vida pública y la necesidad de mantener una imagen ante los medios pudieron haber exacerbado estas diferencias. Otros sugieren que las agendas apretadas y los compromisos profesionales fueron los principales culpables. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, y sus constantes viajes y largas horas de trabajo pudieron haber dificultado el mantenimiento de una relación superíndice 3N a distancia. La distancia física y la falta de tiempo para compartir momentos juntos pudieron haber cobrado un precio alto en su relación. También copyright N hay quienes creen que la relación superíndice 3N se desgastó superíndice 3 con el tiempo. Después copyright S de la origine inicial del enamoramiento, la pasión superíndice 3N pudo haber disminuido y la pareja se dio cuenta de que no eran tan compatibles como pensaban. La rutina y la pérdida de la chispa inicial pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Y por supuesto, no podemos descartar la influencia de los medios de comunicación superíndice 3N y de las redes sociales. La constante exposición superíndice 3N mediática, los rumores, las críticas y las expectativas de los fans pudieron haber ejercido una gran presión superíndice 3N sobre la pareja, dificultando aún ese su relación superíndice 3N. El escrutinio público constante pudo haber sido una carga demasiado pesada para llevar. Independientemente de las razones, lo cierto es que Hande y Kerem decidieron seguir caminos separados. Y aunque su ruptura haya sido dolorosa para muchos fans, es importante respetar su decisión superíndice 3N y recordar los buenos momentos que compartieron. Su bienestar personal debe ser la prioridad. Ahora bien, después copyright S de la ruptura, la pregunta que resonaba en el aire era, ¿habrá reconciliación superíndice 3N? Durante un tiempo los fans mantuvieron la esperanza de que Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Se analizaban cada una de sus publicaciones en redes sociales, se interpretaban sus gestos y se buscaban más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3N. Cada like, cada comentario, cada aparición pública era analizada con lupa en busca de una señal de esperanza. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la esperanza se fue desvaneciendo. Hande y Kerem se mantuvieron alejados, enfocados en sus carreras y sin dar indicios de querer retomar su relación superíndice 3N. La distancia entre ellos se hizo cada vez más evidente. De hecho, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Hande ha sido relacionada con el Tambiu copyright N actor Burak Deniz, con quien protagonizó superíndice 3 la serie Bambae Kabiri, mientras que Kerem ha sido vinculado con varias modelos y actrices. Estas nuevas relaciones, reales o no, han contribuido a cerrar la puerta a una posible reconciliación. Estos rumores, aunque no confirmados, han contribuido a disipar las esperanzas de una reconciliación superíndice 3N. Parece que Hande y Kerem han decidido seguir adelante con sus vidas y explorar nuevas relaciones. Cada uno ha tomado un camino diferente. Pero a pesar de todo, la pregunta sigue latente: ¿será posible una reconciliación superíndice 3N en el futuro? Nadie lo sabe con certeza. El tiempo dirá si Hande y Kerem volverán a encontrarse en el camino, y si el amor que alguna vez sintieron el uno por el otro resurgirá. La vida da muchas vueltas y el futuro es incierto. Mientras tanto, lo que nos queda es recordar los buenos momentos que nos regalaron, admirar su talento individual y respetar sus decisiones. Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca, y su legado como actores y como pareja seguirá vivo en la memoria de sus fans. Su historia, con sus altos y bajos, seguirá siendo objeto de análisis y debate durante mucho tiempo. En resumen, hemos recorrido el camino desde el flechazo inicial en el set de Senu con diéresis al Capm,
pasando por la confirmación superíndice 3n de su relación superíndice 3n en las paradisuacas Maldivas, hasta llegar a la dolorosa separación superíndice 3n y la sincu superíndice 3 nita sobre el futuro. Analizamos los posibles motivos de la ruptura y la esperanza, aunque cada vez es tenue, de una reconciliación superíndice 3n. Vimos CU superíndice 3 mola presiu superíndice 3n medio tica y las diferencias personales pudieron haber jugado un papel importante en el desenlace de esta historia de amor que cautivó superíndice 3 al mundo. Exploramos el impacto cultural de su relación y la huella que dejaron en la industria del entretenimiento. Y ahora, llegamos al final de este viaje. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia llena de emociones, secretos y destinos cruzados. Recordar que más allá de la ficción y la fama, son seres humanos con sentimientos y vidas propias. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta aquí, por su tiempo, su atención superíndice 3n y su apoyo incondicional. Sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros, así que no duden en dejarnos sus opiniones sobre este vídeo y sobre QU Copyright temas les gustará que abordemos en el futuro. ¿QU Copyright opinan de la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem? ¿Creen que podrá haber una reconciliación superíndice 3n en el futuro? Los leo en los comentarios. También me gustaría saber qué otros temas relacionados con la cultura turca y el mundo del entretenimiento les interesaría que abordemos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad P. Ahora ustedes. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo muy importante, suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que su suscripción superíndice 3n es el combustible que nos impulsa a seguir adelante. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que nos conecta a todos.